lo que acaba de decir la presidenta, ella quiere quedarse hasta el 2026. Si sigue así, no llega, porque la economía se la va a llevar de encuentro. Ya está con nosotros Guido Penano. ¿Cómo estás, querido Guido? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy y tratar de hacer entender a la gente de por qué es importante este tema. Bueno, evidentemente es muy importante el tema económico en la medida que hace ya más de 12 meses, no solamente aquí hay un problema político, social al inicio de este año con las reacciones sociales en el sur, tenemos 12 meses de caída de la actividad económica sucesiva. La tendencia viene de más atrás, evidentemente viene del gobierno de Castillo, y si miras más atrás, inclusive de antes, ¿no? O sea, aquí hay una tendencia de caída permanente, sostenida, que requiere cambios profundos en el manejo de nuestra economía. El gran problema para mí no es imagínate todo lo que te acabo de decir, y no es un problema económico, es un problema ideológico político. Los que están gobernando desde hace buena cantidad de tiempo nuestra economía creen que se pueden resolver los problemas con deuda y bonos. Y es lo único que nos han ofrecido hasta ahora. Tomar más deuda. Ayer el ministro de Economía estaba feliz porque el Congreso le ha dado un nuevo crédito suplementario. Y yo me pregunto, ¿para qué? Si lo único que tiene es plata no gastada. Lo escuchaba, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo escuchaba muy atentamente porque yo he estado tratando de perseguir este tema porque creo que es importante a la gente decirle lo que está pasando en el país y que tendríamos que agarrarnos ya del cinturón bien ante una situación que va a generar dos impactos, que es afectación directa al empleo, ¿no? Y a los salarios también, y más pobreza. Este año teníamos una media de 9 millones de peruanos en pobreza. Se hablaba de 350.000 para el año 2024 que sume a esa media. No sé si esto irá incrementándose conforme pasen los meses. Mientras dejemos del inicio del año 2024. Mientras dejemos que nuestra economía se siga descalabrando, los efectos van a ser en empleo, el efecto va a ser en déficit fiscal, que tenemos un déficit fiscal que cada vez crece más. Claro, menos actividad, menos tributación, ¿no es cierto? Pero la parte grave no está ahí. La parte grave es que se cree y se insiste en tomar deuda como una solución en una vieja escuela keynesiana totalmente pasada de moda, exitosa, de que gastando un poquito, dándole un poco de plata a la gente en los bolsillos vía bonos, se va a reactivar la economía. No es así, para nada. El siglo XXI no funciona de esa manera la economía. Bien, hay que reactivar inversión. Tú eres académico, eres economista, eres profesor universitario y Gisela me dice, quiero por favor, que es la productora, que la conoce perfectamente, me dice, quiero por favor que el diálogo entre ustedes sea lo más sencillo posible para que el público entienda de qué estamos hablando. En principio, ¿qué cosa es la recesión? ¿Qué es la recesión? Es un proceso a través del cual la economía no crece por encima del nivel de crecimiento esperado, potencial. Es decir, si tú tienes, imagínate, ¿no? Lo pongo bien fácil. Tú tienes un nivel de ingresos y comienzas a tener hijos. Y tienes más hijos y no subes tu nivel de ingreso. ¿Qué va a pasar? Vas a empobrecer, ¿no es cierto? Así es. No le vas a poder dar a tus hijos el nivel de vida que tus hijos merecen o que tú deseas que ellos merezcan. Y entonces, si no creces y crece tu población, vas a tener pobreza de todas maneras. Y en ese contexto completo, estás en una recesión económica porque estás creciendo cada vez menos. O sea, al primer mes tienes 12 panes en la mesa, al último mes ya tienes 6 panes en la mesa. Eso es recesión purita. Ok, y ahí estamos hablando del afectado directo que es el ciudadano de a pie. De a pie, de bus, de micro, de todos. Sí, bueno. Y en ese, yo quiero trasladar esto entonces al ciudadano común y corriente, pero claro. ¿Y al empresario? Al empresario igual, porque el empresario tiene algo que no tiene esa persona que tú dices de a pie. Y ese es uno de los graves problemas en mi país. El empresario, ¿sabes qué tiene que hacer todos los fines de semana o los fines de mes? Pagar una planilla. Y yo, gente que nunca en su vida ha pagado una planilla, lo miro con cierto cuidado y peligro. Porque el que no sabe que hay que fin de mes pagar una planilla a todos esos padres de familia, a todas esas personas de a pie, es que es un irresponsable. Porque la planilla se tiene que pagar.
Y tú tienes que generar en tu empresa los ingresos, los recursos, las ventas para poder voltear a fin de mes y decirle, señores trabajadores, con todo respeto, aquí está su sueldo. Eso es gravísimo. Cuando comienza a no alcanzarte para pagar la planilla. O les tienes que decir, chicos, tengo solo el 80%, tengo el 70% de la planilla, les cubro la próxima semana. Y esa persona, ¿cómo le dice al colegio, a la luz, al agua, al señor del mercado? ¿También le dice 70%? ¿También le dice 80%? No, pues. Claro, y ahí se toman medidas extremas, por ejemplo, como el recorte de personal, ¿no es cierto?, la reducción de sueldos, el tema de mandar a gente a sus casas, claro, pues, bajo ciertos mecanismos, ¿no? Exacto. Y esto es obviamente responsabilidad de quienes están en estos momentos manejando el aparato público. Estoy hablando del Ejecutivo, que tiene su cuota de responsabilidad, sí, pero también el Congreso de la República, que es finalmente que genera la mayor cantidad de ruido. Hablando pero lo del Congreso de la República, perdóname, es puro ruido, ¿eh? Le están aprobando todo lo que piden, ¿eh? Le acaban de aprobar este crédito suplementario, que es un absurdo. ¿Cómo pides más plata cuando no te has gastado la anterior? Pero lo estaba tomando él como una especie de receta importante para solucionar el tema. Pero es que eso es lo grave. Decía que con el crédito suplementario que le iba a solicitar ayer al Congreso y que se lo ha aprobado, iba a por ejemplo, incentivar el crecimiento del Producto Bruto Interno en 5 puntos. Pero eso te dice el desequilibrio técnico profesional que tenemos en el equipo de gobierno. Porque ¿cómo me puedes decir eso si al mismo tiempo solo has gastado el 10% del crédito anterior para todo lo que es el tema de enfrentar el fenómeno del niño? O sea, lo único que tienen es dinero. ¿Y qué están haciendo? Pedir más dinero. ¿Y eso es solución? Oye, en Piura se ha gastado el 10% del dinero asignado. En Piura, donde va a ser el mayor efecto. El Estado peruano, lo único que le sobra, ¿sabes qué es? Dinero. Vamos a hablar sobre lo que se podría hacer más adelante, pero antes permíteme por favor aterrizar algunos conceptos que creo que son importantes, porque claro, estamos hablando del ciudadano de a pie, de micro, o sea, en realidad todos, pero también hablamos del empresario, que creo que es importante, porque si hay una constante en los últimos meses relacionados con, por ejemplo, el tema de la producción, tiene que ver con la inversión privada, que es nula, es cero, ¿no es cierto? Ya un buen tiempo no hay expectativas y no hay confianza, por ejemplo, en el país. Y en un país donde hay ruido político y no hay institucionalidad, es poco probable que alguien sienta confianza. Y eso se ha perdido. Mira. Expectativas negativas. Claro. Hay una encuesta de Ipsos Perú respecto a lo que opinan los CEOs de diferentes empresas sobre el tema de la inversión privada. Dice, los CEO consideran que las principales acciones para dinamizar el empleo formal son impulsar, por ejemplo, la inversión privada y reducir los costos de contratación laborales. Esto lo opina casi el 69%, ¿no? Claro. Además, dice, tras la caída de la inversión privada en el año 2023, el 60% de los CEO dice que su empresa hará solo inversiones de mantenimiento el próximo año y 39% dice que hará inversiones nuevas. Es muy bajo, 39%. El 51% de los CEOs cree que se iniciará una recuperación de la economía en el segundo semestre del 2024. Para el 76% de los CEO, la existencia de 4 regímenes tributarios debería simplificarse. Bueno, están buscando menor tramitología, pero lo concreto es que en el caso de la inversión... No es menor tramitología, te lo explico bien claro. Cuando tus ventas caen, ¿qué quieres hacer? Bajar costos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Te queda alternativa? No. ¿Y a quién le aplicas esa baja de costos? El Estado. Al salario. Te están diciendo que los costos están muy altos. Sí, pues, están muy altos en función a su nivel de ventas. Pero si estuvieran vendiendo el doble de lo que estuvieran vendiendo con una economía reactivada, ninguno de esos CEOs te diría que el costo de la mano de obra es muy alto en el Perú. Exitosa. Tan claro como eso. O sea, seamos realistas. Ellos también buscan la manera de sobrevivir. Ellos tienen que pagar planillas, pues. Sí, claro, lo que te acabo de decir. O sea, si tus ventas se caen, si tu actividad económica está en recesión, tu recaudación es menor, ¿cómo sobrevives? Se preguntaba al diario El Comercio el día de ayer qué había pasado para que el ministro se sincerara, porque es muy difícil que, por ejemplo, el Ministerio de Economía o las instituciones económicas de un país reconozcan este tipo de situación. Tiene nombre, se llama INEI. Sí, claro. Estadísticas, data. Ya cuando el ministro tiene data que le dice, oye, lo que estás hablando no es verdad, tiene que sincerarse, ¿no? Sí, y eso salió el domingo pasado. Tendría que haber algún tipo de reacción. Solo han reaccionado ayer con el titular de gestión, ¿no? Cuando Moody's hace este anuncio, ¿no? Que sí, estamos en recesión y eso es lo lamentable y que tendríamos que ver la manera de cómo cambiar. Estamos en recesión desde hace 6 meses. Ahora, vamos a lo siguiente, porque creo yo que aquí hay, lo repito, responsables directos, ¿no? Claro. ¿Qué no se ha hecho y qué se debería hacer?
Yo lo que veo aquí es que hay una serie de sectores productivos muy importantes que están en rojo, o sea, en un crecimiento negativo, por así decirlo. Claro. Construcción, por ejemplo, el tema manufactura. de manufactura, el tema agropecuario, que está impactado por el fenómeno climatológico de inicios de año. Pero no tanto, ¿ah? Ya esto tiene otras raíces. Telecomunicaciones, derechos de importación, alojamientos y restaurantes, transportes, claro. Almacenamiento, servicios prestados a empresas, electricidad, gas y agua, pesca, que no ha tenido inicio de una temporada porque también el clima afectó. Ahí sí vamos a considerar eso, claro que sí. Administración pública, comercio, otros servicios, minería e hidrocarburos. ¿Qué quieres que te diga? Son los sectores más importantes del país que están en negativo. Pero es que, perdóname, tú lo acabas de decir, hay 11 regiones en negativo y hay la mayor parte de los sectores en negativo. Eso te explica cuando me preguntabas qué cosa es recesión. Eso es recesión, pues. No hay otra cosa. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer, aquí insisto, o sea, olvidémonos de la vieja formulita que viene desde el ministro Franque, que es deuda más bonos, ¿no? Me endeudo, pido más plata y me inyecto bonos tarde, mal y nunca, porque así fue siempre, ¿no? Y con eso tengo compunche Perú. No, pues ya un poco más de seriedad y hagamos una cosa bien hecha. Y para eso necesitas una cosa. Mira lo que te digo, una cosa. Empezar por el principio, evidentemente. Necesitas lo que acaba de decir la presidenta. Ella quiere quedarse hasta el 2026. Si sigue así, no llega. Porque la economía se la va a llevar de encuentro. Porque el deterioro va a continuar. Y entonces, si ella quiere llegar al 26, cosa que me parece fantástico porque cumpliría con su periodo constitucional, lo que necesita es reestructurar su gabinete. Y no siquiera es a los tantos ministros que tenemos, no, 5. ¿Cuáles son esos? Pero 5 coordinados, ¿ah? No que salga uno y que después desmiente al otro, y que uno pide y el otro le dice no se puede, o que uno anuncia a tía María y el otro le dice no va. No, pues eso no es gabinete, ¿no? Yo hasta ahora, en 2 carteras importantes no he escuchado anuncios que sean contundentes, por ejemplo, con el impulso de la inversión pública. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Perdóname, necesitas un ministro de Economía que coordine mañana, tarde y noche con el ministro de Agricultura, con el ministro de Energía y Minas, con el ministro de la Producción. ¿Te das cuenta? Esos son fundamentales. Exitosa. ¿Para qué? Para hacer un programa integral de fomento a la inversión privada. ¿Cómo es posible que salga una persona vinculada a PROMPERÚ y que nos anuncie con un entusiasmo impresionante que este año el Perú va a exportar 1.200 millones de dólares de textiles y confecciones, cuando el Perú debería estar exportando 8.000 millones? Están molestos los de Gamarra. Han pedido a la cabeza del ministro de Economía, le han dicho por favor que se vaya, que ya no es pero ya no se sostiene su presencia en el gabinete. ¿Cómo es posible que tengas un sector agrario tan importante en nuestro país, donde se ha gastado el 10% del presupuesto? ¿10% del presupuesto? ¿Puedes imaginarte eso? ¿Cómo puedes tener un ministro de Energía y Minas que te impulsa y le pide al ministro de Economía, en estas circunstancias, con un déficit fiscal de 2.4 del PBI, que necesita 3.500 millones para reactivar Petroperú, para que Petroperú se encargue de los 4 lotes que se están venciendo? Eso aparte de lo que ya se les ha dado para rescatar a Petroperú. No, olvídate. Que son los 7.000 casi millones de dólares para la refinería de Talara, que todavía no sabemos exactamente para qué está sirviendo. Corrígeme si me equivoco. Y lo otro es para tratar de sanear las cuentas de una empresa que ya está más que quebrada y que ha perdido grado de calificación. Entonces, arma un equipo. Lo primero que se necesita acá es un equipo económico coherente, consistente y un programa de reactivación de la economía, particularmente basado en inversión. No basado en bonos, basado en inversión productiva, donde los dos tienen que participar. El Estado con su inversión pública, que tampoco ha gastado nada prácticamente, y ver cómo te sientas con los distintos sectores de la economía claves para la reactivación y le dices, ¿qué necesitas? Quiero que me inviertas tanto. ¿Qué necesitas? ¿Cómo trabajamos esto? Directamente. Exitosa. Y entonces y te van a decir, oye, pero esto es estable, es consistente. No, ya, me la juego. Vamos. Es la única manera.
Así se hizo en otras épocas en la historia económica de mi país. Eso no es nuevo, que se arme un gabinete de emergencia, ¿de acuerdo? Pero el problema tiene que ser consistente, articulado y con una meta muy clara. Entonces, para tratar de entenderlo, para que el público también lo sepa, la fórmula es bastante sencilla. Lo que tendría que hacer Dina Boluarte es empezar a evaluar su gabinete en el ámbito económico. Los 5 que le he dicho. Y ir mucho más allá de esto que ha sido con Puncho Perú, que ya vemos que no ha servido para absolutamente nada. Deuda más bonos no funciona. Ahora, nuestra economía es completamente informal. Somos además una economía extractiva. ¿No? La pregunta es aquí, ¿cómo queda, hablábamos del ciudadano, del empresario, pero el pequeño y mediano empresario, que es finalmente el que sostiene la economía, ¿cómo lo ves? Bueno, como lo veo en este momento, lo veo pasándola muy mal, evidentemente, muy angustiado, porque cuando se caen las ventas, aunque parezca mentira, las primeras que se caen son las informales, porque él va a abastecer a los sectores más débiles, más vulnerables. Ahora, cuando tú reactivas la economía, ¿correcto? Cuando comienza a circular dinero, él también se beneficia, porque la gente comienza a gastar un poquito más. Pues, si yo te digo, mira, tu posibilidad es que en un mes tengas desempleo, no gastas ni un centavo. Si te digo, tu posibilidad es que en 2 meses aumentas tus ventas, tu actitud cambia completamente. Eso en economía se llaman expectativas. El gran problema que tenemos ahora es que aparte de todo lo que acabamos de conversar, hay expectativas negativas. Mira, todos los días te dicen viene un mega niño. Yo hablo con inversionistas extranjeros que me dicen, Guido, ¿cuál va a ser el desastre de la economía peruana en los próximos meses? Desastre, ¿no? Porque nos han bombeado que viene un desastre climático. Ok, desastre climático. Y al mismo tiempo sabemos que no se ha hecho nada para prevenir esto. Entonces, tú hace un rato decías, todo el mundo habla de que a partir del próximo año, la mitad del próximo año, viene reactivación. ¿Sabes por qué? Porque se supone que a partir de la mitad del próximo año ya pasó el fenómeno desastroso. Entonces, eso contribuye a que nadie tome decisiones proactivas. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos una actitud de espera del colapso. En ese contexto, no. Tiene que haber una reacción en contrario. Es decir, señores, estamos haciendo esto, vamos a hacer esto, vamos a enfrentar el problema así. Y la otra cosa que es importante, parece que no viene mega niño. Eso es algo que sería beneficioso para todos. Maravilloso. ¿No? Que no tuviéramos... el anticiclón sigue ahí, tenemos frío todos los días. Calculado como está hasta este momento. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, querido Guido. Vamos a la pausa y volvemos contigo para continuar hablando de este claro, tema que no es importante hablarlo en extenso. El tema económico. Más adelante hablaremos sobre inseguridad ciudadana y todo lo que también estamos pasando con la delincuencia, que esto también tiene que ver con la economía, porque claro, si no hay trabajo, ¿a qué te dedicas? A robar. Dios santo. Es una consecuencia natural de supervivencia del ser humano, ¿no? Y no solamente robas tú, empiezan a robar muchas personas y se genera esto que es crimen organizado en algún momento. Esto es Exitosa, en Lima 95.5 de la FM, soy Jesús Verde y estamos en Hablemos Claro de los sábados. Vamos a hacer una pausa, renovamos información y volvemos de inmediato. Hemos arrancado este fin de semana analizando en profundidad el tema económico porque ya hay una confirmación del gobierno de que estamos en recesión económica y eso nos tiene que interesar a todos. Estaba viendo los constantes recálculos del Producto Bruto Interno para el cierre del año 2023, ¿no? Entonces, el único que tiene una expectativa positiva todavía hasta este momento es el MEF, que no ha cambiado su cifra, ¿no? Está todavía en 1.1%, o sea, todavía siguen siendo optimistas, ¿no? Que es lo que finalmente... Esa es la palabra de Alex Contreras, o sea, hay que ser optimista, pero la verdad que no creo que sea tanto así, uno quisiera. No hay que ser pesimista tampoco, pero claro, pero esta cifra está en contraste con lo que ha estimado el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Que ya se puso en 0.9%. O sea, el Banco Central de Reserva del Perú fue el primero en decirle, oye, no están las cosas nada bien. Sin embargo, ahí se mantienen en sus 13 de que esto todavía va a mejorar. El Banco Mundial en 0.8%. Yo lo decía a inicio de este año, leí el informe del Banco Mundial respecto a las perspectivas de crecimiento de América Latina y era muy por debajo de lo que se había estimado. Sí, claro. ¿No? Y ya hablaban de 1%, pero claro, América Latina, viste que ahora tiene 2% de crecimiento porque, como decía el país, hay dos economías que están muy bien. México, Brasil. Brasil y México, ¿no? Mira, con México, además, acabamos de perder los últimos meses relaciones con el gobierno. Con Brasil nunca nos va muy bien que digamos, ¿no? Las relaciones no son del todo
son distantes, importantes, ¿no? Y eso que es el gigante sí, claro, de América Latina, ¿no? El problema es que ahí tenemos una cuñita que se llama Odebrecht, ¿no? Sí, bueno, me había olvidado eso. No te lo olvides nunca. Bueno, antes los brasileños, ahora los chinos. Vamos a hablar también de eso, que es importante. Bueno, el Banco Mundial en 0.8%, el BBVA Research en 0.4%, Torney Asociados 0.4%, el BCP en 0%. Ese es el cálculo hasta ese momento positivo, ¿no? Y quienes ahora, todos esos cálculos están estimando un desastre climático en el último trimestre del año. Es que lo hacen bajo esa perspectiva, así ¿no? es. Si hay un cambio, esto podría mejorar. Exacto. Pero quienes están dando a negativo el crecimiento del PBI al final del año 2023 es Macrocónsul con menos 0.2%. El Instituto Peruano de Economía la semana pasada nos hablaba de un menos 0.3% y decía que esto es histórico, ¿no? Que no se había dado en los últimos 25 años. Si me pides mi opinión, yo te diría que no va a ser negativo al final. Bueno, Face Consultores habla de menos 0.3%. Ahí están, entre positivos y negativos. Yo te diría que entre 0 y 0.8. 0 y 0.8. Va a ser el final del año. ¿Eso debido a? Porque no estoy viendo una perspectiva tan negativa climática como la ven los demás proyecciones. Bueno, yo espero que tengas razón en ese sentido y que no tengamos mayor problema con el fenómeno del Niño, que no sea tan destructivo como en el año 2007 y años anteriores, donde sí se tuvo que ajustar uno el cinturón, ¿no? Si lees informes de Australia y de la propia NOAA norteamericana, evidentemente se está nivelando, está bajando el nivel de calentamiento en el océano frente a nosotros, y esto evidentemente nos beneficia tremendamente. Y hay pruebas de que eso está ocurriendo porque evidentemente el calor se fue y ahora estamos con un friecito que no es tampoco para la primavera que se esperaba, ¿no? Nos habían anunciado una primavera calurosísima y nos habían anunciado unas lluvias alucinantes ya en el mes de septiembre. Por si acaso no estamos en septiembre, estamos en octubre. Y está haciendo todavía eso es maravilloso. Y está haciendo todavía tremendo frío, ¿no? Eso es muy bueno para nuestra perspectiva, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay un cambio. Ojalá. Y como tú bien señalas, el anticiclón sirva de algo. Regiones en recesión, ya no técnica, sino recesión en realidad. Huancavelica encabeza la lista, ¿no? Tacna, Ayacucho, Lima, Puno, Tumbes, Lambayeque, Ancash, Cajamarca y Ucayali, norte y sur, ¿no? Todo el país, ¿no? Y entre los más complejos están obviamente los del sur. Tacna con menos 2.7% hasta el segundo trimestre del año 2023 y Puno con menos 13.4%. Claro, Puno, ¿no? tiene un problema de sequía atroz, lamentable, muy mal manejado, pero al mismo tiempo tiene un problema más serio que no se habla tan claramente. Estos son los resultados de la debacle de los fertilizantes, de la primera, ¿te acuerdas la campaña de Pedro Castillo y los famosos fertilizantes que se demoraron 5 licitaciones y no lograron comprar 1 kilo de fertilizante, ¿no? Eso, por supuesto, que afectó tremendamente al campo. Y dentro del campo, evidentemente, las zonas que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, en su momento se hablaba de que ya, ahorita, tenemos que hacer una planta de fertilizante en el Perú. Ya no se habla del tema, ¿te has dado cuenta? No. Sí, claro. Lo que pasa es que ese es un problema que tenemos los peruanos. Somos demasiado reactivos. O sea, no actuamos en función al contexto, a la coyuntura y luego dejamos escapar los temas, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿y qué cosas se tienen que hacer? Bueno, todas esas cosas, evidentemente. Oye, licitemos una cantidad importante de recursos de gas de camisea que tenemos y invitemos ya a tener por lo menos porque no un monopolio, de productor nacional de ese tipo de fertilizantes. Pero no nos olvidemos de que van a haber problemas de fertilizantes de nuevo. Si se complica más la guerra que tú acabas de citar en Gaza, si Irán entra, como pareciera, ojalá Dios no quiera, vamos a tener nuevamente ese entorno horroroso que tuvimos al inicio. Vamos a tener problemas de Ucrania. De tipo energético. Petróleo y fertilizantes que son un derivado del petróleo. Sí. Y regresaremos ¿y ahora qué hacemos? Yo, ¿sabes qué pretendo, Guido, con los sábados que estoy aquí sentado? Es tratar de tocar los temas de mayor impacto para la población. Me parece muy bien, más allá del tema a menudo periodístico que a veces no suma mucho, ¿no? O sea, esto de estar mostrando imágenes de muertes y asaltos, o sea, eso es nuestra realidad, sí, pero
Y es que eso no tendría por qué condicionar nuestra vida, porque hay cosas más importantes. La gente necesita comer, vivir, comprar ropa, educarse, mejorar educarse. La salud de sus hijos, ¿no? O sea, acceder a lo mínimo básico, ¿no? Y eso es también potestad del Estado, del gobierno. Potestad, no, obligación. Perdón, obligación. Entonces, sí me preocupa mucho esto y por eso el oyente, ¿no? Quisiera tener aquí a políticos enfrentándose y eso no suma absolutamente nada. Seguramente ayudará en la audiencia, en el rating, pero no sirve para nada. No nos ayuda absolutamente nada cuando tenemos que buscar en todo caso respuestas a los posibles problemas que tengamos. Porque cuando usted no tenga para cumplir con la canasta básica familiar semana a semana, ahí la cosa va a ser, pues, no va a ser de sorpresa porque ya lo estamos viendo, lo estamos advirtiendo. No, y hay gigantescos temas nacionales que no se tocan. Claro, la gente lo que no entiende es que si no hablamos de economía a mayor o menor escala, no vamos a entender cuál es el problema y no vamos a poder, por ejemplo, tener una estrategia particular, ¿no? de sobrevivencia, o esto que se llama, cuando un país entra en recesión, economía de guerra. Sí, ¿no? Claro. El tema alimentario a mí me preocupa. Sí, no, yo también. A eso iba porque las proyecciones para el próximo año es que la crisis alimentaria no solamente continúe, sino sea creciente. Sobre todo, por ejemplo, en Lima Metropolitana, donde nadie tampoco está viendo el tema de la crisis alimentaria urbana, que es la más seria de todas. Porque claro, en las regiones tú tienes la posibilidad de comer del campo. Pero aquí en Lima, que es un desierto, ¿qué puedes comer? Piedras. Y eso afecta en otro esquema, ¿no es cierto? La calidad de los alimentos que consumes, la nutrición, ¿no? Salud. Y la desnutrición. No, y el efecto ¿no? sobre salud. Claro. Te alimentas mal, te enfermas, definitivamente. El costo de sostener un sistema de salud en un país mal alimentado es mucho más alto que en un país bien alimentado, evidentemente. Sigo revisando las perspectivas, ¿no? Entonces veo entre las regiones con mayor recesión. Y está Cajamarca, cuando Cajamarca debería ser una de las regiones que... La despensa que sea la más importante en nivel de producción pero minera. Pero no solamente eso, sino aparte de la despensa agrícola, porque los mejores quesos que puedes tener son cajamarquinos, salvo los puneños, tienes una economía minera espectacular. Te pregunto, lo he escuchado en 3 foros, autoridades peruanas, ¿eh? El Perú tiene proyectos mineros por más o menos 45.000 millones. Antes que continúes, sí, dime. Hubo en Arequipa Perumín, y hubo una contradicción del propio gabinete entre el ministro de Energía y el propio presidente del Consejo de Ministros respecto a Tía María. No me hagas opinar eso, pues. No me hagas opinar sobre eso porque ya me siento mal, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es posible que anuncias que vas a hacer algo, tu jefe te dice no y tú te quedas de ministro? O sea, te han desautorizado públicamente en el evento más importante de tu sector y dices, ya, ok, entonces no digo nada. Por amor de Dios, ¿no? Tampoco hay esto que antes había, ¿no? Es un poco de autoestima política. No se han anunciado proyectos mineros en muchos años y no hay tampoco esa visión de hacerlo. Tenemos que Quellaveco, que es lo único que ahí está y que está dando resultados espectaculares. Inclusive ya superó a Las Bambas, porque claro, es un tema puntual, pero te digo, mira la diferencia, ¿eh? Tenemos 45.000 millones de dólares esperando que se haga inversión en minería. ¿Y cuánto nos anuncia el ministerio que va a haber el próximo año? 4.000. O sea, el numerito del 10%, ¿no? Gastan 10% del presupuesto, gastan 10% en reconstrucción o en preparación o en prevención, gastan 10% en agricultura, gastan 10% en Piura, todo es 10%. Este gobierno le deberíamos llamar el gobierno del 10%. Y anuncian inversión por el 10%. A ver, entonces esos son todos los problemas que estamos enfrentando. Serísimos, de gestión. Pero repito yo, ¿no? Claro, a lo que voy, es eso, justamente gestión. Tú estabas planteando el cambio de ministros, de 5 ministros. No, yo no estoy planteando cambio de 5 ministros. Yo le estoy diciendo concretamente al gobierno que si no hace cambios, el deterioro va a continuar. Porque no hay expectativa negativa. ¿Tú asumes que hay cierto tinte ideológico en las acciones de este gobierno y sobre todo en el Ministerio de Economía? Total. Si hay un problema ideológico, ¿qué tendría que tener el próximo ministro de Economía y a qué tendría que apuntar? Bueno, tendría que ser un ministro de Economía que además piense en la economía ya no macroeconómicamente hablando. Tiene que entrar a sectores productivos.
te lo pongo bien claro, una cosa que habría que hacer urgente en el Perú, recuperar el nivel de inversión privada en agricultura. Cambiaron una ley que había funcionado maravillosamente, que nos ha convertido en primer productor y exportador mundial de arándanos, de paltas, de un montón de cosas. Se armó un pequeño lío político en Ica y corrieron y cambiaron la ley. Y de ahí para acá no hemos tenido un sol de inversión en agricultura de exportación. ¿Qué nos dice eso? Oye, recuperemos pues esa legislación. Si eso funcionó y esto no funciona. Y usemos esa misma lógica, no para solamente agricultura. Usémosla, por ejemplo, para confecciones. Yo necesito que el Perú exporte no 1.100 millones al año. Eso da cualquier cantidad de empleo. Cualquier cantidad de empleo da confecciones. Textil, confecciones. Reactivemos toda esa actividad y armemos todo un programa de exportación, igualito como se armó en agroexportación, en textiles y confecciones. Y pongamos una meta. Y la meta debe ser 8.000 millones de dólares. No 1.000, 8.000 millones de dólares de aquí a el 2028. Perfecto. Pero consistente, sin cambios y retrocesos, negociando con los sectores productivos. Hagamos lo mismo en otros sectores. Y por favor, algo que es fundamental, por lo que tú decías, la urgencia del corto plazo. Jesús, construcción. Construcción están en -8. ¿Has revisado ese dato? Sí. -8. ¿Y sabes qué? Mi vivienda está parado. Oye, ahí necesitamos un ministro pro construcción, pero urgente. No, y además que empieza a tratar con los alcaldes que están empezando a parar obras como locos. Y yo no sé cómo se va a manejar eso, porque son inversiones importantes. Pero gente que no tienes inversión pública y no tienes inversión privada en construcción. Por eso ese -8, porque hay una caída brutal en el consumo de cemento. Y construcción, ¿qué es lo que más da? Empleo. ¿Y qué más lo que hace? Construcción es una especie de locomotora que jala a todos los demás sectores. ¿Por qué? Porque cuando tú haces en un edificio, consumes hierro, consumes cemento, consumes puertas, consumes ventanas, consumes vidrios, sanitarios, pintura, pisos, luminarias. ¿Te das cuenta de todo lo que jala? Reactivas manufactura. Ahora, en manufactura también necesitamos, la manufactura también está caída, ¿no? Sobre todo la no primaria, que es la que más empleo y valor agregado genera. Entonces tienes que entender que el nuevo equipo, quien sea, el ministro de Economía, si consiguen alguno que quiera hacerlo, tiene que sentarse sector por sector. Esto tiene que ser microeconomía, no macroeconomía. Porque la macroeconomía, como la ven ellos, está totalmente gastada. Sí, claro, ok, entiendo. Entonces, pero ¿eso será lo único que se necesite para recuperar confianza o qué más tendrías que trabajar? Bueno, tienes que trabajar, evidentemente. Primero lo que tiene que darse, como te estoy diciendo, es una consistencia de equipo y de propuesta y de plan. Ya no funciona con Ponche Perú. No, que va a funcionar, no ha funcionado nunca. Y entonces, con eso, y una presidenta comprometida con ese programa, ¿no? A fondo. Bueno, no le pidas mucho tampoco. No, yo le pido. ¿Cómo no le voy a pedir? Es la responsable. Fíjate que su mayor interés es viajar por el mundo bueno, buscando pues, supuestamente inversiones a nivel internacional. Y fíjate todo lo que pasó en Alemania que no ha tenido. Yo sé que tú eres muy duro con ella, pero yo creo. No, discúlpame, pero a ver, es que está bien, yo considero que un primer ministro, yo no sea duro, yo creo que es lo correcto, ¿no es cierto? Si tú eres presidente, jefe de gobierno, primer ministro, pues, ¿no? Claro, tienes un primer ministro que tienda la parte interna y tú te dedicas a la agenda multilateral. Pero buscas una agenda multilateral que sea importante, pues no vas a Naciones Unidas para verte a tomarte fotos, vas a buscar al presidente de los Estados Unidos para ver cuál es tu relación. De acuerdo. Buscas, por ejemplo, el próximo año somos organizadores de la cumbre del Asia-Pacífico, después de muchos años. Sí. Tienes un número importante de países con economías que son muy interesantes. Claro. ¿no? Entonces, que podrían, por ejemplo, con lo que tú tendrías que buscar una relación mucho más cercana, ¿no? Anticipándote a ese foro para que cuando los tengas acá ya puedas cerrar algún tipo de negocio importante para el país. O sea, digo, ¿no? Pero, por ejemplo, mismo, ¿no? ahí hay algo destacable. Pero vamos, cuando tú como presidente vas a otro país, buscas ese tipo de relación. No, antes de ir tienes que tenerla coordinado. Obvio. ¿no? Pero, por ejemplo, estamos
porque no todo es malo tampoco, hay que ser objetivo. El Ministerio, por ejemplo, de Comercio Exterior, el ministro Matthews, está haciendo esfuerzos denodados para lograr un acuerdo con India. Eso sería espectacular. Estoy seguro que lo va a lograr, porque el chico es de primera, lo conozco. Bueno, ojalá. Y entonces, pero es una golondrina no hace verano. O sea, en un gabinete donde no hay esta consistencia fundamental que tiene que haber. Bueno, la India es un gran país, ¿no? Con tecnología médica. Imagínate, 1.300 millones de habitantes. Imagínate ese mercado para nosotros. Pero tenemos que tener, pues, eso, ¿me entiendes? Oficinas fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos que producir para el mundo. El arándano nos lo dice todos los días. La palta nos lo dice todos los días. Nuestras uvas nos lo dicen todos los días. Pero vamos del otro lado, la minería. Finalmente, alguna vez vamos a trazar una estrategia para no exportar cobre, sino exportar cobre procesado. ¿Alguna vez vamos a hacer eso? Tendríamos que hacerlo, ¿no? ¿No es cierto? Pero yo repito, y al público también hay que volvérselo a decir. Somos una economía extractiva, o sea, es decir, sacamos nomás y mandamos, pero no manufacturamos absolutamente nada, ¿no? Pero hagamos un programa bien armadito, ¿correcto? Para ir dando, dentro de una reforma tributaria, los incentivos necesarios y suficientes para que los empresarios digan, no me sale a cuenta exportar la materia prima. Me sale mucho más a cuenta y mucho más rentable y favorezco mucho más a mi país si meto valor agregado. Y entonces, señores, están permitidas todas estas actividades con todos estos beneficios tributarios en los próximos 25 años. Háganme alambrón de cobre, háganme tubos de cobre, ¿me entiendes? Claro, y eso es difícil. Y eso que tú planteas cae muy bien con lo que podría pasar en los próximos meses con el inicio de operaciones del puerto de Chancay, ¿no? Exitosa. Que es ya una obra muy, muy grande, muy importante, pero que además va a permitir un flujo, ¿no?, del Asia con el Pacífico. Mira, yo acá quiero, ahorita, discúlpame que diga algo. Muy grande. Quiero festejar algo. Quiero festejar acá contigo algo. Después de 13 años se reactivó la Oroya. La fundición más importante que tiene el Perú de tratamiento de minerales. 13 años nos tomó que se resuelva eso. Y ya empezó a funcionar. No en las mejores condiciones, empezó a funcionar, Jesús. Festejemos esas cosas. Eso es importantísimo. Y se lo han dado a los trabajadores. Perfecto. Ojalá que haya un manejo técnico, ojalá que haya un apoyo como debe ser, ojalá que el ministerio respectivo se compre ese pleito y pongamos a la Oroya donde debe estar, como siempre estuvo, un foco importantísimo de educación. La cantidad de ingenieros metalúrgicos de primer nivel que han salido de ahí es impresionante. Yo quisiera ser optimista como tú. Bueno. Tú eres el especialista, yo soy siempre periodista, alguien que pregunta en función a sus necesidades y a las necesidades de la población. Tus perspectivas son optimistas, yo también quisiera hacerlo. Yo soy un optimista. Pero me preocupas, no sé por qué me pongo problemas encima de los hombros, pero siento como cualquier ciudadano de a pie. O sea, soy también una persona que paga impuestos, que vive de su sueldo. Claro. Entonces, cada día veo que, por ejemplo, mi sueldo se va reduciendo, ¿no? O sea, el de todos. Se va contrayendo. El de todos. Y no, pues eso no tendría que ser así, sobre todo cuando tienes un país que tiene grandes potencialidades para hacer algo mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Ahora, aquí el IPE lanza un cuadro que creo que es importante, ¿no? Y que seguramente te lo tengo que comentar. Dice, uno de los mayores riesgos es que la debilidad de la economía peruana sea estructural y se prolongue hacia los próximos años. Y entonces ahí sí la cosa sería calamitosa, ¿no? Pero está solo en manos nuestras. Ese problema estructural, ¿correcto?, está directamente vinculado a quienes tomen las decisiones y qué decisiones se tomen. Porque los 45.000 millones de inversión posible, potencial en minería, van a seguir ahí. La diferencia está, ¿dejas el cobre bajo tierra o lo sacas y lo procesas adecuadamente? Punto. ¿Dejas el desierto sin sembrar o le siembras encima las paltas maravillosas que todo el mundo quiere comer de las peruanas? O sea, decisiones. Eso es lo que nos falta. Decisiones, como dice la musiquita. Ahora que estábamos hablando de economía, ¿no?, de América Latina,
Mañana son las elecciones en Argentina. Wow. Entonces, viste que la cosa también está de terror, ¿no? Entonces, Javier Milei está, según la última encuesta que acabo de revisar, está por encima de los dos que tiene atrás. Pero 2 puntos, ¿ah? Milei le está llevando 2 puntos a Massa. A Massa y a Bullrich, ¿no? A Bullrich más. Probablemente la segunda vuelta termine siendo entre Milei y Massa. Pero también habría que entender una cosa, porque las elecciones en América Latina nos afectan de alguna manera, pues el tema de relaciones. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Como pareciera. ¿Sabes cuál es el tema central del triunfo de Milei? Que acá, si gana Milei en Argentina... Estamos hablando de un radical de derecha que pretende, por ejemplo, dolarizar la economía de Argentina. Sí, está bien. ¿no? Y lo otro es... Discutamos eso cuando quieras, pero te dio el peligro de Milei. Destruir el aparato público. ¿Quieres que te diga cuál es el mayor peligro para nosotros de Milei? Que el 2026 vamos a tener 15 Mileis acá. Es que eso también es parte de nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Hay gente que siempre plantea el tema de mano dura, con mano dura se resuelve todo y eso tampoco es así. Necesitamos gente que piense. Pero por supuesto. ¿No? Que tenga la mínima estrategia como para poder salir algo consistente, ¿no? Y que no mire el mañana, que mire el largo plazo. Tenemos una necesidad urgente de ponernos de acuerdo en una estrategia. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en una estrategia? Bueno, hay distintos grupos políticos, cada quien que proponga... Eso que tú dices se llama política de Estado. Exacto. ¿no? O sea, que trascienda los gobiernos. Exacto. Pero no hay, pues. Y los que hay ya se han venido trayendo, se han venido debilitando, se han ido desapareciendo. Mira, en el tema educativo, con SUNEDU, ya no hay nada SUNEDU que sea mínimamente responsable. Se están tratando de traer abajo la Junta Nacional de Justicia. Yo tengo mis bemoles respecto a esto, ¿no? Yo tengo una posición muy dura con la Junta Nacional de Justicia. Yo digo, o sea, para mí particularmente, alguien que viola la ley. Un comentario muy superfluo, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado la justicia con la Junta Nacional de Justicia? Yo digo, nada, porque sigue siendo la misma, no alcanza para todos. Para comenzar, no han hecho nada que yo pueda valorar. Y en segundo, están defendiendo una violación a una disposición que dice que a partir de cierta edad te vas. Pero, a ver... Vete, pues. Sí, pero respeta la ley. Tienes un Congreso que no... No hablo del Congreso. No es No era necesario llegar a eso. La señora tendría que haber dicho, llegué a mi edad, muchas gracias, hasta luego, me voy. Sí. Eso hubiera sido lo decente desde mi modesto punto de vista. Claro, pero tampoco te puedes inventar una falta grave que no está correctamente establecida. No estoy hablando del Congreso, te estoy hablando de la Junta Nacional de Justicia. Bien. Me parece que cuando tú violas la ley, la cosa se complica. Bueno, querido Guido, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer para mí. En Exitosa. Y vamos a ver cómo le va a Argentina, ¿no? ¿Te refieres al domingo? Sí, mañana. Porque claro, si sale Milei... pero mañana no sale Milei. No, pero a ver, pero pongámonos en la situación de que sale Milei bajo los proyectos que tiene para Argentina. ¿Cuál podría ser la reacción económica para los mercados? Los mercados van a estar, lo que te pongo bien claro, si Milei entra a la segunda vuelta mañana, cosa que es prácticamente fijo, no gana en primera vuelta mañana. Se va al balotaje. Se va al balotaje, claro. Y lo más probable es que se vaya con Massa. Eso va a polarizar a Argentina de una manera impresionante. Va a ser peronismo con antiperonismo. Y eso no es nuevo en Argentina, evidentemente. Y ahí sí no me atrevo a decirte quién gana en el balotaje. Ojo, porque Milei ha generado también grandes temores, grandes miedos, ¿no? ¿Tú te imaginas todo? ¿Tú lo has visto sacando papelitos y destruyendo ministerios? Ahí detrás hay votantes, ¿eh? Ahí detrás hay familias. Y dicen, ups, ¿y ahora qué viene? Entonces la confrontación política en Argentina no se resuelve mañana. Bueno, es un país también que tuvo una economía muy importante, ¿no? Claro que fíjate sí. cómo se ha venido destruyendo y qué tan calamitoso es. Sí, claro. Ahora, si alguien tiene algo de plata y quiere tomarse unas buenas vacaciones, vaya a Argentina porque la cosa está muy bien para los peruanos que van con dólares. Sí, y si se resuelve lo que acabo de decir, que se va a balotaje entre esas dos fuerzas, el tipo de cambio de Argentina va a volar más todavía, ¿no? En el corto plazo. Y ya está en 1000. No, pero además tienen diferentes tipos de cambio, ¿no? 30 y tantos. No solamente es el dólar blue, el dólar Qatar, el dólar... Son 30 y tantos tipos de cambio. Esa es la cosa más insólita que he conocido sobre manejo cambiario. Sí, hay que siempre dar una pincelada de política internacional. Me hubiera gustado cubrir esa elección, ¿sabes? Hace mucho tiempo que no cubro una elección, casi 5 años. La última fue en Chile. Bueno, cubría muchas elecciones a nivel de América Latina y en otros países. Ahora hemos comentado poco Ecuador, ¿no? Bueno, Ecuador
Ha sido una elección interesante, ¿no? Sí, pero no sé qué tanto alcanzará, ¿no? Porque Ecuador, viste que está tomado por la delincuencia, que esperemos no pase aquí en Perú, ¿no? Estoy preocupadísimo con que se repita la misma situación, ¿no? Todos, en realidad. Por eso es que estamos exigiendo algún tipo de acción, ¿no? Que no, es que, a ver, los estados de emergencia no suman para nada. Eso está claro, ¿no? Sí, claro. Desde Sendero, ¿te acuerdas? Sí. Pero, ¿y qué hacemos? O sea, nos quedamos... Bueno, no. Necesitamos un GEIN nuevo. Un GEIN para eso. Por supuesto. En San Juan del Lurigancho, que está en estado de emergencia, se han matado a 2 serenos y a una persona más. En pleno estado de emergencia, o sea, con militares patrullando. O sea, a los delincuentes les da lo mismo. Bueno, gracias a Guido Penano. Muy amable por tomarte la mañana. Saludos a tu esposa y a tus hijos también. Gracias. Un saludo a todos. 8 de la mañana con 59 minutos, ha sido una hora interesante sobre economía, hemos tratado de hacerlo lo más fácil posible para que usted lo entienda, ya lo sabe, ajuste los bolsillos, haga mejores listas para el mercado, ¿no? O sea... Así es. Busque precios. Yo ya dejé ir, por ejemplo, a los supermercados, y cuando voy al mercado el presupuesto es completamente distinto. Sí, claro. ¿No? Santa Anita es la voz. Sí, y ya estoy proyectándome para ir al mayorista a comprar para el mes. Así es. Para que alcance más.